Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Pioneros en Canal 10. Hoy para conocer a uno de los grandes maestros de la cirugía en Córdoba. Cirugía y emergencia, cirugía y destrucción de hígado, de páncreas. Uno de esos grandes maestros nos acompaña hoy. Un gran gusto para mí poder presentarles al doctor Rolando Montenegro. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Rebeca? Encantado de estar aquí. Igualmente, igualmente. Pensaba, ¿no? Tanta vida y llegar el otro día al Congreso 33 de cirugía y que lo designen maestro de la cirugía. Es un alto honor y solo muy poquitas personas pueden tenerlo, ¿verdad? Bueno, Rebeca, esas designaciones no dependen de nosotros solamente, ¿no es cierto? No. Entonces yo digo que uno llegó a esas asociaciones, porque no es la única de cirugía en que estoy, en este caso la Asociación de Cirugía de Córdoba, y uno llega buscando otras vidas en esas asociaciones. Y reflexionando, digamos así, yo creo que termina encontrando su vida. Su propia vida. Su propia vida. Ahora, cuando le dicen maestro de la cirugía es porque usted ha llegado ya a un punto muy alto, un peldaño donde le piden respuestas, le hacen consultas y demás. Su vida ha pasado entre el Clínicas y el Hospital de Urgencias, dos lugares centrales de la vida de los cordobeses. Así es. Sí, yo digo que el Clínicas inicialmente fue, digamos, luego de haber cursado regularmente medicina, es en donde me inicio en la clínica quirúrgica, digamos, específicamente. Y luego, después, en el derrotero de mi vida, encuentro ese otro nicho, digamos, de perfeccionamiento que es la emergentología ya en el hospital de urgencias. ¿Diría usted que es una persona tranquila para esa situación de la emergencia que requiere decisiones rápidas? Y sí, digamos, uno va adquiriendo, digamos, un expertise, digamos, va adquiriendo... ¿Cuánto de su carácter se pone a su trabajo de cirujano? ¿Cuánto? Y indudablemente que cuando uno inició sus primeros tiempos, no solo en la parte, ¿no es cierto?, de la asistencia médica y de la asistencia de la patología propiamente dicha, sino también de la docencia. Cuando uno es jefe de trabajos prácticos, digamos así, bueno, uno tiene herramientas muy limitadas en aquellos 24, 25 años, ¿no es cierto? Cambió bastante todo eso. Cambió todo eso. Y también digo herramientas intelectuales, capacidad de expresarse, de querer decir lo que uno quiere decir, de relacionarse con la gente, de entregar los conocimientos. Pero bueno, en la vida uno lo va madurando. Volvamos al tema de la emergencia, ¿no? Porque usted trabaja con dos órganos que tienen muy mala prensa. Uno es el páncreas y el otro el hígado. Digo, tienen mala prensa porque pareciera que no se vuelve. Cuando hay una dificultad en estos órganos, es difícil la sobrevida, o al menos esa era una leyenda antes. Claro. Sí, bueno, la verdad que las leyendas vienen, qué sé yo, de mucho tiempo, ¿no? Es decir, de que efectivamente eran a veces traumas o afecciones quirúrgicas, traumas, digo, referente al hígado o al páncreas, o a la pancreatitis inflamatoria, digamos, tenían mala prensa porque, bueno, no se conocía bien las enfermedades, ¿no es cierto? Es decir, y progresivamente se van haciendo estudios, digamos, se va haciendo mucha observación, Rebeca. ¿Y uno cree que eso varió, cambió? Claro, eso cambió mucho, pero lo que cambió fundamentalmente en la medicina han sido dos cosas, así mirándola a grandes rasgos. Una es el trabajo en equipo, ¿no? Es decir, ese médico individual ya para enfrentar estas patologías es
digamos, hay que tener más recursos, más intelectos, digamos, puestos sobre ese paciente en particular, digamos, lo hace. Y eso también significa no Claro. creer que se tienen todas las respuestas, Claro, sino claro. poder escuchar a otros. Claro, integrando ese equipo que es la máxima expresión de organización de la medicina clínica. Es decir, Bueno, porque es la eso medicina será por con un el lado. enfermo. Usted me dijo dos cosas. Uno, el trabajo en equipo, y el otro, El trabajo en equipo, ¿no es cierto? Eso por una parte. Y luego el desarrollo tecnológico que ha venido acompañando y mejorando. Porque si ponemos a pensar un poquito, recién en la década del 80 se introdujo la ecografía, por ejemplo. hace 1980. La tomografía unos años después, bueno, todos métodos, la resonancia, es decir, métodos que ya fueron dando más especificidad, digamos, a la patología, ¿no es cierto?, a poder individualizar las causas y sobre todo los fenómenos que acontecen cuando llega un trauma de hígado grave, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Y Pero también, digamos, como tercer factor y no menos importante, yo pondría la respuesta del enfermo a lo que le está pasando. Es decir, hay un movimiento, digamos, orgánico, espontáneo, que eso lo pone el enfermo, de adaptarse, de acomodarse a lo que le está pasando. y eso es ¿Entiendes? personalísimo. Eso depende de cada paciente, pero hay indudablemente ese movimiento para llegar a la mejora o a la curación inclusive, ¿no es cierto? Es decir, es fundamental que eso hoy día se refleja en los tratamientos más personalizados. No todos los enfermos tienen el mismo trauma de hígado, de páncreas o la misma pancreatitis, por ejemplo. Volvamos a su historia. ¿Cuándo decidió que iba a ser cirujano? Y decidí que iba a ser cirujano allá por clínicas. ¿Qué maestros tenía ahí en esa época? Bueno, los maestros, el profesor Fernando Soria, que fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas, él, digamos, me ingresó ahí porque mi interés era hacer historias clínicas. Ese era mi interés apenas recibido de médico. Y yo buscaba un lugar. Entonces, don Adelmo, un tío mío, hermano de mi padre, no es don Adelmo, es un personaje de la cultura de Córdoba, don Adelmo Montenegro. Don Adelmo Montenegro. Entonces, era amigo, tenía mucha relación de amistad con el profesor Soria. Claro. Entonces, Lo encomendó. mira, tío, le digo, tengo ganas de hacer historias clínicas. Bueno, yo soy amigo, bueno, no me dieron ni mucho tiempo ni muchas palabras. Me encontré depositado en un servicio de cirugía, pero mi idea era hacer medicina interna. Y entonces, le dijeron, no, señor. Acá usted va a hacer historias clínicas de clínica quirúrgica. Y un día faltó alguien para una cirugía, yo ya me estaba habituando a ese manejo del servicio y ya, bueno, me introdujeron en una práctica quirúrgica ahí, por supuesto de cuarto ayudante, y bueno, y finalmente, bueno, ahí empezó, digamos, mi afianzamiento a la clínica quirúrgica. Pero mi intención, por eso yo digo, no tenemos todo dominado, las vocaciones van a veces cambiando, y bueno, concluí. Por eso es que a veces me daban alguna gracia algunos médicos que me decían, vos sos el mejor cirujano entre los clínicos. ¿Cómo sería eso? Y claro, es decir, porque yo después me introduje, digamos, en todo esto de los manejos conservadores, de no operar los pacientes, que ese es otro terreno que en una de esas usted desea ampliar, ¿no, Rebeca? Pero de no operar pacientes graves en determinadas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso venía la broma de que era el mejor clínico entre los cirujanos. Claro,
Por ¿eh? su actitud frente al Claro, caso. claro. Y Pero así, me lo decían así con también, sorna. es que ella con alguna Sí. ironía, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Y Porque el a mí me ha tema, gustado mucho siempre ese tema del equipo, de integrar los cirujanos, los clínicos, por ejemplo, en el hospital claro, de urgencia estaba el eso, le iba a doctor, preguntar sobre el hospital de sí, urgencia. había un doctor, el doctor Ramos ahí, todavía estamos retirados de la parte asistencial, pero seguimos en lo docente. Entonces, bueno, con él, bueno, nos contagiábamos permanentemente, él desde la clínica médica y yo desde la cirugía. Pero, indudablemente que hay un equipo, neurocirujanos, intensivistas, anestesistas, nutricionistas, todo un Claro, manejo dedicado a un paciente integral. en particular. Porque, Vamos a hacer una pausita. sí, Muy interesante todo lo que nos está contando. Hacemos una pausa y ya volvemos para seguir pero, conversando. ¿cómo no, Rebeca? Hoy el pionero invitado es el doctor Rolando Montenegro, cirujano. Enseguida vamos a hablar de cómo cambió la forma de cuidar ese hígado, ese páncreas que está enfermo.